Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a continuar con los ejercicios de práctica sobre los temas que hemos visto en esta segunda parte del curso y vamos a comenzar con este ejercicio que tenemos acá, donde nos están dando este circuito y nos preguntan cuál sería el valor de RL que permite una máxima transferencia de potencia del circuito a dicha resistencia. Luego nos piden calcular la potencia máxima que disiparía esa resistencia y finalmente nos están pidiendo calcular la eficiencia del circuito cuando RL vale 70 ohms. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos esta red de acá. Evidentemente, como nos están pidiendo el valor de RL que maximiza la transferencia de potencia, nosotros tenemos que pensar en que tenemos que encontrar el circuito equivalente de Thevenin, ¿verdad? De este circuito para la resistencia de carga, que es esta que está acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es retirar la resistencia de carga, pero recuerden que la corriente IX que está fluyendo por la resistencia de carga es una corriente de control y está controlando a esta fuente de tensión que está aquí arriba. Entonces vamos a retirar RL, pero vamos a mantener la IX indicada para no perder de vista esa variable de control. Entonces simplemente voy a retirarla y voy a dejar las terminales aquí indicadas, ¿verdad? Donde estaba la resistencia de carga. Vamos a decir que esto es A y que esto es B. Esas son las terminales de interés donde nosotros vamos a calcular el circuito equivalente de Thevenin. Ahora, ¿qué tipo de circuito es el que tenemos? Tenemos una fuente independiente de tensión por allá y tenemos dos fuentes controladas, una de tensión, otra de corriente. Por lo tanto, este circuito es un caso 2, ¿verdad? Tenemos fuentes dependientes y fuentes independientes. Ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer en ese circuito es calcular la tensión de circuito abierto, ¿verdad? Que es la tensión que veríamos entre esas terminales A y B. Vamos a calcular la tensión de circuito abierto o VOC y por lo tanto vamos a mantener un circuito abierto entre A y B. Y mucho ojo porque si nosotros mantenemos un circuito abierto entre A y B, ¿qué ocurre con la corriente IX? La corriente IX, cuando acá tenemos un circuito abierto, son 0 amperes, ¿verdad? Entonces, en esta condición, muy importante, nuestra corriente de control se vuelve 0 amperes. ¿Okay? De acuerdo. Entonces nosotros vamos a comenzar el análisis y vamos a decidir qué método utilizar, si utilizamos nodos o utilizamos mallas. En este circuito, una clave que podríamos utilizar para analizarlo sería hacer una transformación de fuentes acá, porque vean que en estos dos elementos no tenemos variables de control, por lo tanto podríamos hacer una transformación de fuentes
y podríamos analizar el circuito por mallas. Esa es una opción. La otra opción es mantener el circuito así como está e intentar analizarlo por nodos. Yo voy a intentar analizarlo por nodos en este caso, para que ustedes vean, digamos, cómo podríamos aplicar ese método a este circuito y para que vean pues algunas particularidades. Inicialmente entonces vamos a analizar por nodos. Si analizamos por nodos, tenemos que marcar evidentemente cuáles son los nodos del circuito. Entonces vamos a ver, aquí tendríamos el nodo inferior, ¿verdad? Aquí vamos a tener un nodo. Aquí vamos a tener otro nodo. Aquí tendríamos un tercer nodo. Por aquí hay otro. Y muy importante, aquí tenemos también otro nodo, que es donde se une esta resistencia con la fuente de 20 volts. Entonces, a este nodo le voy a llamar VA. Este va a ser VB, este sería VC, este de acá sería VD, este sería VE y el nodo inferior vendría siendo el nodo de referencia. Le vamos a dar el rango de nodo de referencia. Por lo tanto, su tensión, ya sabemos, va a ser de 0 volts. Ok. Está bien. Ahora, tenemos que hay una fuente independiente de tensión, pero vean que esta fuente independiente de tensión está entre VE y tierra, por lo tanto me define completamente el valor de VE. Ok, la fuente independiente de 20 volts está conectada positivo hacia VE, negativo hacia tierra, por lo tanto VE tendría que ser más 20 volts y ya tenemos una tensión de nodo encontrada. Ahora nos queda encontrar las otras 4 tensiones. Pero noten que la tensión del circuito abierto, que es la que nosotros andamos buscando, es la misma tensión VC, porque VOC está entre C y tierra, por lo tanto nuestra tensión del circuito abierto sería en este caso VC. Si yo encuentro VC, encuentro la tensión del circuito abierto. Perfecto, entonces vamos a ir a analizar y vamos a encontrar las ecuaciones de los nodos. Ojo que aquí tenemos una fuente independiente, una fuente controlada de tensión, se me había olvidado. Está conectada entre dos nodos diferentes de tierra, por lo tanto me forma un supernodo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un supernodo formado por la fuente controlada de tensión que está conectada entre dos nodos diferentes de tierra. Ahora sí, entonces vamos a comenzar a analizar el circuito y podemos comenzar precisamente por el supernodo. Y recuerden que todo supernodo nos va a generar dos ecuaciones diferentes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a comenzar entonces a analizar el supernodo.
la primera ecuación del supernodo va a salir de aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al supernodo, ¿verdad? Entonces tendríamos ley de corrientes de Kirchhoff y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Por la resistencia de 20 ohms sale una corriente desconocida, digamos I1. Por la corriente de 2 ohms, por la resistencia de 2 ohms va a fluir la corriente desconocida I2. Y luego en el nodo D tendríamos por acá la corriente I3 y por acá la corriente I4, que son desconocidas, van hacia afuera. Y por aquí tendríamos la corriente de 3,125 Vx, que sería entonces la corriente de la fuente controlada. Entonces aplicamos ley de corrientes y diríamos que I1 más la corriente I2 más la corriente I3 más la corriente I4 más 3,125 Vx es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién sería la corriente I1? La corriente I1 tiene que ser VA menos 0 entre 20 ohms. ¿Quién sería la corriente I2? La corriente I2 en esta dirección sería VA menos VB entre 2. Entre 2 ohms. La corriente I3, que es la corriente que sale en esta dirección, tendría que ser VD menos VC entre 4. VD menos VC entre 4. La corriente I4 tiene que ser VD menos 0 entre 80 ohms. Y finalmente tenemos 3,125 Vx. Y eso está igualado a 0. Ok. Entonces vamos simplificando. Tendríamos que... pero vamos a ocupar Vx, ¿verdad? Tenemos que ir a buscar quién es Vx en este circuito. ¿Quién sería Vx en términos de las tensiones de los nodos? Vx es la tensión en esta resistencia, positivo hacia VA, negativo hacia VC. Por lo tanto, esta tensión Vx yo la puedo escribir como VB menos VC. Y ahí tendríamos Vx escrito en términos de las tensiones de los nodos. De acuerdo, entonces vamos simplificando ahora sí la expresión que tenemos acá. Esto sería VA sobre 20 más VA medios menos VB medios más VD cuartos menos VC cuartos más VD sobre 80 más 3,125 VB menos VC igual a 0. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí tenemos que simplificar esa expresión. Entonces en VA tendría 1 entre 20 más un medio. Serían 0,55 VA. Eso es en VA. Luego aquí tengo menos 0,5 VB. Voy a sumar aquellos dos de una vez. Sería un cuarto más 1 sobre 80.
más menos 0,25 VC más 0,2625 VD más 3,125 VB menos 3,125 VC igual a 0. Entonces esto sería 0,55 VA. Ahora sí, en VB yo tendría en VB tendría 0,5 negativo y 3,125 positivo, serían 2,625 VB. Y ahora en VC tengo 0,25 negativo y 3,125 negativo, serían menos 3,375 VC. Y VD igual a 0. Ok. Entonces, esta sería la primera ecuación del sistema. ¿Qué sería la primera ecuación del supernodo? Ahora vamos a analizar las tensiones del supernodo para encontrar la segunda ecuación. Luego, para la relación de las tensiones en el supernodo, nosotros sabemos que VA está por encima de VD porque la terminal positiva de la fuente controlada está viendo hacia A y la negativa está viendo hacia D. Por lo tanto, VA tiene que ser 35 IX volts más alto que VD. Entonces yo puedo escribir que VA es igual a VB más 35 IX. ¿Verdad? VD. Okay, entonces yo puedo despejar y puedo decir que VA menos VD es igual a 35 IX. Ahora, ¿quién es la corriente IX? La corriente IX nosotros dijimos que era de 0 amperes. Entonces yo puedo decir que VA menos VD es igual a 35 por 0, o sea, VA menos VD es igual a 0. Y esa sería nuestra segunda ecuación. Para que eso se cumpla, VA y VD tienen que ser exactamente iguales. Y eso vean que se cumple porque, dado que la corriente IX es de 0 amperes, la tensión en esta fuente vendría siendo de 0 volts, ¿verdad? Y al tener 0 volts esta fuente es como que yo estoy conectando VA y VD con un cable, ¿verdad? Que un cable pues tiene una tensión 0. Entonces, van a ver que al final nosotros deberíamos de obtener VA igual a VD. Pero entonces ya tenemos la segunda ecuación. Vamos ahora a analizar el nodo B y luego el nodo C para poder encontrar las dos ecuaciones que nos hacen falta. Ok, entonces vamos a analizar el nodo VB, por lo que entonces nos vamos a olvidar de lo que hicimos en el nodo anterior, en el supernodo, para no confundirnos. Y en el nodo B yo tengo una corriente desconocida.
una corriente desconocida que sale hacia la resistencia de 2 ohms, una corriente desconocida que sale hacia esta otra resistencia y una corriente desconocida que sale hacia esa resistencia de 1 ohm. Entonces tendríamos que al aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos que I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿quién sería la corriente I1? La corriente I1 tiene que ser VB menos VA entre 2, ¿verdad? VB menos VA entre 2 es la corriente I1 en esa dirección. Ahora, la corriente I2, mucho cuidado, la corriente I2 es la que fluye por esta resistencia, pero esta resistencia está conectada entre VB y VE. Por lo tanto, esa corriente sería VB menos VE entre 2. ¿Ok? Y la tercera corriente, la corriente I3, vendría siendo VB menos VC entre 1. Y eso está igualado a 0. Ok, entonces ahora nosotros sabemos que VE es de 20 volts. Entonces vamos simplificando y obtendríamos que 0.5 VB menos 0.5 VA más 0.5 VB menos 10 más VB menos VC es igual a 0. Y entonces simplificamos aún más y tendríamos puntos menos 0.5 VA. Luego tendríamos 0.5 VB y 0.5 VB sería 1 VB. Más VB serían 2 VB. Y luego tendríamos menos VC igual a 10 positivo. Y esta sería nuestra tercera ecuación. Ahora nada más nos falta plantear la ecuación de VC, encontrar la cuarta ecuación y ya con eso encontraríamos todas las tensiones de nodo y por ende estaríamos encontrando la tensión de circuito abierto. Entonces vamos a analizar el nodo VC. Nos olvidamos de lo que hicimos en el nodo anterior y nos pasamos para el nodo VC. En el nodo VC yo únicamente tengo esta corriente que sale hacia la resistencia de 1 ohm y una corriente que sale hacia la de 4 ohms. La corriente que viene para acá estamos diciendo que es 0 porque aquí hay un circuito abierto. Entonces, aplicando ley de corrientes, tendríamos que I1 más I2 tiene que ser igual a 0. I1 vendría siendo en esa dirección VC menos VB entre 1 y la I2, ¿verdad? En esa dirección tendría que ser VC menos VD entre 4 y eso está igualado a 0. Entonces yo tendría VC entre 1 más VC cuarto sería 1.25 VC. Luego tendría menos VB. Puedo ponerlas al revés de una vez, que quede ordenada. Sería menos VB más 1.25 VC y tendría menos 0.25 VD.
y eso estaría igualado a 0. Y entonces aquí tenemos ya las 4 ecuaciones que ocupamos para resolver el sistema. Entonces vamos a plantear ahora el sistema, vamos a encontrar las tensiones de nodo y eso nos va a permitir encontrar la tensión de circuito abierto. Perfecto, entonces vean que aquí puse ya el sistema de ecuaciones en forma matricial y resolví la matriz aumentada en la calculadora y obtuve las 4 tensiones de nodo que nos hacían falta. VA nos están dando de 6,67 volts, VB serían 12,22 volts, VC 11,11 volts y VD serían 6,67 volts. Vean que VA y VD, como habíamos dicho antes, son iguales, puesto que la tensión 35 y X nos está dando 0, puesto que la corriente IX es 0, de tal forma que la tensión VA y la tensión VD son iguales en este caso. Perfecto, entonces ya tenemos la tensión de circuito abierto porque la tensión de circuito abierto era igual a VC. Entonces, por lo tanto, VOC, que es igual a la tensión del nodo C, sería de 11,11 volts. Perfecto, y de esa manera ya completamos la primera parte y ya obtuvimos la tensión de circuito abierto. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar la corriente de cortocircuito. Es decir, vamos a quitar el circuito abierto, vamos a olvidarnos de lo que hicimos anteriormente y vamos a colocar entonces un cortocircuito entre A y B para entonces calcular la corriente de cortocircuito. Evidentemente esa corriente va a ser diferente de 0 en este caso, por lo que entonces IX ya no va a ser 0. Más bien la corriente IX va a ser igual a la corriente de cortocircuito. Entonces, si nosotros encontráramos IX, estaríamos encontrando la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Entonces tenemos que realizar el análisis nuevamente y vamos a tener que calcular esa corriente. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular la corriente del cortocircuito. Pusimos el cortocircuito entre A y B. La corriente IX es igual a la corriente de cortocircuito, pero noten también que este cortocircuito que está acá me está conectando al nodo VC con el nodo de referencia. Entonces ahora VC pasa a formar parte también de referencia, ¿verdad? Por lo tanto, la tensión de VC se me va a hacer de 0 volts, porque lo estamos conectando por medio de este cable a la misma tensión del nodo de referencia. Entonces, por lo tanto, VC se nos hace de 0 volts. Listo. Entonces, ahora tenemos que ver de qué manera nos afecta eso el resto del circuito. Nosotros andamos buscando la corriente de cortocircuito, que es igual a la corriente IX. Entonces, vamos a continuar el análisis por nodos para ver si podemos encontrar las tensiones de los nodos. Ok. Pero primero
veamos quién es la corriente IX, porque la corriente IX es la corriente de cortocircuito. Ahora, esta corriente no es la corriente en un elemento porque lo que tenemos aquí es un cable. Entonces, en este caso, para poder encontrar una expresión para IX, necesitamos analizar el nodo VC, ¿verdad? Porque esa corriente pues sale del nodo C. Entonces vamos a analizar el nodo C y vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff para ver cómo lo podemos encontrar. En el nodo C yo tendría una corriente que sale, digamos I1, hacia la resistencia de 1 ohm, y una corriente que sale, digamos I2, hacia la resistencia de 4 ohms. Y obviamente ahora sí tengo la corriente que sale, que es la corriente IX. Entonces yo puedo decir que I1 más I2 más IX es igual a 0. ¿Y quiénes serían estas dos corrientes? La corriente IX es la que yo ando buscando porque es la corriente de cortocircuito. Entonces yo tendría que IX es igual a menos I1 menos I2. Por tanto, IX va a ser, ¿quién sería la corriente I1? La corriente I1 en este caso sería VC menos VB entre 1 ohm. Entonces sería menos VC menos VB entre 1 menos, ¿y quién sería la corriente I2? La corriente I2 en esta dirección sería VC menos VD entre 4. Y entonces vamos despejando. De esa ecuación yo sé que la tensión de C es 0 volts. Entonces vamos a ver quién es la corriente IX. La corriente IX sería menos VB entre 1 menos VD entre 4. Yo necesito encontrar IX en términos de las tensiones de los nodos. Entonces IX sería VB más VD cuartos, o sea VB más 0.25 VD. Y esa expresión para IX me permitirá a mí encontrar también la corriente de cortocircuito. Entonces vean que yo podría encontrar la corriente de cortocircuito como VB de cortocircuito es igual a IX y sería igual a VB más 0,25 VD. Entonces necesito encontrar las tensiones de los nodos, ahora que puse este cortocircuito acá, para poder encontrar la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, vamos a ir entonces a analizar el supernodo, luego analizaríamos el nodo B, y el nodo C ya no lo tenemos que analizar porque el nodo C conocemos su tensión y es el que nos permite encontrar la corriente de cortocircuito. Perfecto, entonces vamos analizando el supernodo. Primero vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al supernodo. Entonces veamos qué corrientes tenemos nuevamente en el supernodo. Tenemos la corriente I1 nuevamente, la corriente I2, ambas salen,
la corriente I3 que sale, la corriente I4 que sale y la corriente de 3.125 Vx que también sale. Ok, entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Tendríamos que I1 más I2 más I3 más I4 más 3,125 Vx es igual a 0. ¿Quién será la corriente I1? Nuevamente, la corriente I1 tiene que ser VA menos 0 entre 20, ¿verdad? VA menos 0 entre 20. Luego I2 en esa dirección sería VA menos VB entre 2. VA menos VA menos VB entre 2. Luego vendría la corriente I3, que esa corriente I3 en esta dirección sería VD menos VC entre 4. La corriente I4 sería VD menos 0 entre 80 y me quedarían 3,125 Vx igual a 0. De esa ecuación yo conozco que Vc es igual a 0 volts. Y ahora necesito encontrar quién es Vx en términos de mis tensiones de nodo. Entonces, ¿quién es Vx? Vx lo tenemos acá nuevamente y sería Vb menos Vc. Sin embargo, en este caso, nosotros tenemos que Vc es de 0 volts. Por lo tanto, estos son 0 volts. Y Vx sería únicamente Vb. Entonces, si Vx es igual a Vb nada más, yo puedo simplificar la ecuación del supernodo. Y podría decir que esto es VA sobre 20 más VA medios menos VB medios más VD cuartos más VD sobre 80 más 3,125 VB igual a 0. Y simplificamos la ecuación. Entonces nos quedaría 0,05 VA más 0,5 VA menos 0,5 VB más 0,25 VD, luego 1 entre 80, 0,0125 VD más 3,125 VB igual a 0. Entonces tendríamos 0,55 VA más, y tendríamos 0,5 VB negativo y 3,125 VB, o sea 2,625 VB.
VC no está porque es 0, ¿verdad? Y luego tendríamos por allá a 0.25 VD con 0.0125 VD. Sería más 0.2625 VD igual a 0. Y en este caso pues nos va a quedar un sistema de 3 por 3, ¿verdad? Esta sería la primera ecuación de nuestro sistema. Ahora vamos a ir a plantear la segunda ecuación del supernodo, que sería la segunda ecuación del sistema. Vamos ahora nuevamente con la relación de tensiones en el supernodo. Nosotros sabemos que VA está 35 veces IX por encima de VD. Entonces VA es igual a 35 IX más VD, o sea, VA menos VD es igual a 35 IX. Y X ya la encontramos al puro inicio, ¿verdad? En términos de las tensiones de los nodos. Entonces yo puedo decir que VA menos VD es igual a 35 por VB más 0,25 VD. Entonces VA menos VD menos 35 veces VB menos, vamos a ver cuánto es 35 por punto 25, 8.75 VD es igual a 0. Ok, entonces ahora vamos a simplificar. Tendríamos que VA menos 35 VB menos 9.75 VD es igual a 0. Y aquí tendríamos nuestra segunda ecuación para encontrar la corriente de cortocircuito. ¿De acuerdo? Ven que tenemos una ecuación en términos de VA, VB y VD. Una segunda ecuación en términos de VA, VB y VD. Y ahora nos falta una tercera ecuación en términos de esas tres variables para poder encontrar esas tres tensiones de nodos. Pero esa ecuación la vamos a obtener del nodo VB, que es el que nos hace falta analizar. Entonces vamos a ir a analizar el nodo VB. Perfecto, entonces en el nodo VB yo voy a olvidarme de lo que hicimos anteriormente en el supernodo. Y vamos a analizar el nodo B. En el nodo B yo tengo de nuevo una corriente que sale, digamos I1, una corriente que sale por acá, digamos I2, y corriente que sale I3 al otro lado. Entonces aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff y decimos que I1 más I2 más I3 es igual a 0. ¿Quién es la corriente I1? En esa nueva dirección la corriente I1 es VB menos VA entre 2. ¿Quién es la corriente I2? Y la corriente I2, nuevamente, cuidado, es VB menos VE entre 2. VB menos VE entre 2. No se les olvide la tensión VE, ¿verdad? Y esta resistencia que está conectada entre el nodo B y el nodo B. Ok, y la corriente I3, la corriente I3 sería VB menos VC entre 1.
y eso es igual a 0. Ahora, de aquí conocemos que VE son 20 volts y conocemos que VC son 0 volts. Entonces simplificamos. Tendríamos que VB menos VA medios, VB medios menos VA medios, más VB medios menos 20 medios, más VB es igual a 0. Y entonces simplificamos, nos va a quedar menos 0.5 VA. Luego aquí tengo VB medios, más VB medios me da VB, más VB me da 2VB. No tengo a VC, no tengo tampoco a VD, y eso está igualado a 10. ¿Ok? Y esta sería la tercera ecuación de nuestro sistema. Entonces ya podemos ir a encontrar las tensiones de los nodos y con esas tensiones de los nodos encontramos la corriente de cortocircuito. Perfecto, entonces resolviendo el sistema de ecuaciones que tenemos acá arriba, obtenemos que VA es de menos 8,43 volts, VB 2,89 y VD nos está dando menos 11,24. Entonces vamos a ver ahora quién es la corriente de cortocircuito. Nuestra corriente de cortocircuito sería VB, que es 2,89. Voy a ponerlo acá. VB más 0,25 VD. Entonces sería 2,89 más 0,25 por menos 11,24. Y esa corriente de cortocircuito va a ser entonces ¿de cuánto? Va a ser de 2,89, 0,25 por 11,24 negativo. Nos da de 80 miliamperes o 0,08 amperes. Quiere decir entonces que ya aquí tenemos nuestra corriente de cortocircuito, ya teníamos la tensión de circuito abierto, por lo tanto ya podemos encontrar el equivalente de Thevenin. R de Thevenin sería la tensión de circuito abierto entre la corriente de cortocircuito, sea 11,11 sobre 80 miliamperes y nos da de 138,9 ohms. Y evidentemente ya tenemos también la tensión de Thevenin.
es igual a la tensión de circuito abierto que sería entonces de 11,11 volts. Entonces ya con estos valores podemos perfectamente encontrar todo lo que nos pidieron al inicio del problema. Entonces vamos a dibujar el equivalente de Thevenin y vamos a resolver el problema. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el equivalente de Thevenin y vamos a responder lo que nos pidieron originalmente. ¿Cuál sería el valor de RL que permite una máxima transferencia de potencia del circuito a dicha resistencia? Nosotros sabemos que para una máxima transferencia de potencia, RL tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin. Es decir, RL tiene que ser de 138,9 ohms, ¿verdad? Ahora, calcula luego la potencia máxima que va a disipar la resistencia. Potencia máxima nosotros sabemos que es la podemos calcular como la tensión de Thevenin al cuadrado entre 4R de Thevenin, ¿cierto? Es decir, 11,11 al cuadrado entre 4 veces por 138,9 ohms. Y la potencia en RL máxima va a ser entonces de 0.22 watts. Ok, y al final nos están pidiendo la eficiencia cuando RL vale 70 ohms. Entonces vamos a ir a buscar la relación que tenemos para la eficiencia. Entonces ahora para RL de 70 ohms en ese circuito, la eficiencia está dada por RL sobre R de Thevenin más RL, es decir, 70 entre 138,9 más 70. Entonces la eficiencia sería de ¿cuánto? Sería de 70 entre 138,9 más 70 por 100, ¿verdad? Para expresarlo como porcentaje, 33,5%. Y entonces ya tenemos todo lo que nos están pidiendo en el ejercicio. El valor de RL para máxima transferencia de potencia, la potencia máxima que va a disipar esa resistencia, que sería de 0.22 watts, y la eficiencia cuando RL es de 70 ohms, que sería de un 33,5%. Y evidentemente pues ya encontramos el equivalente de Thevenin para toda esta red que tenemos aquí.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a comprobar los resultados con una simulación. De acuerdo, entonces vean que ya me vine para MicroCap y tengo montado prácticamente el circuito completo que acabamos de resolver en la pizarra. En este caso lo que hay que tener mucho cuidado es a la hora de conectar las variables de control. Vean que la fuente controlada por corriente recibe como corriente de control a IX, por lo tanto yo me traje de la resistencia de carga la corriente IX y la hice pasar por el elemento de corriente que finalmente descarga en el nodo de referencia, ¿verdad? Y luego la fuente controlada que depende de una tensión, que depende de la tensión Vx, yo me traje con mucho cuidado Vx con la polaridad correcta. Vx es la tensión en R4, por lo tanto la parte positiva de Vx, terminal positiva, la conecté a la terminal de positiva de la tensión de control de la fuente, y el negativo pues lo estoy conectando a la otra terminal de R4 para tener entonces la tensión Vx de control en esta fuente de acá. Como resistencia de carga le di pues una resistencia de 20 ohms que es R7, y ahora pues vamos a ir a revisar con MicroCap el asunto de la resistencia de carga que necesitamos para que haya una máxima transferencia de potencia. Entonces recuerden que vamos aquí a donde dice análisis, iniciamos en DC, ¿verdad? Se nos abre la ventana de límites y aquí pues vamos a seleccionar de la paleta pues R7, que es la resistencia donde vamos a hacer el análisis, y vamos a hacer variar esa resistencia R7 desde 500 ohms hasta 0 ohms en intervalos de 1 ohm para entonces ver la gráfica que ocupamos, ¿verdad? Esa gráfica que ocupamos es la potencia en esa resistencia R7. Por lo tanto, lo que vamos a graficar en el eje Y es la tensión en R7 multiplicada por la corriente en R7. Y la veríamos en color azul en el cuadro 1. Ok, entonces ya con esto seleccionado, entonces vamos a darle Run. Y vean que aquí me aparece pues la curva, y aquí es donde tenemos un pico, que es donde tenemos la máxima transferencia de potencia a la resistencia de carga. Podemos eventualmente hacer el gráfico un poquito más amplio si ustedes quieren. Podemos volver a la ventana de límites y en vez de decirle 500 podemos decirle tal vez 800. De 800 ohms a 0 ohms, ¿verdad? Y vemos aquí pues el pico de manera más clara en la función. Esta es la potencia de la resistencia de carga. Voy a ubicar el máximo acá con el MicroCap y vean que el máximo me está apareciendo en 138,29 ohms para la resistencia de carga, y la potencia máxima disipada me indica que es de 223.115 miliwatts, que es muy parecido a lo que nosotros obtuvimos, ¿verdad? De 0.22 watts para la potencia máxima y de 138,9 ohms para la resistencia de carga. Entonces de esta manera pues MicroCap nos está a nosotros verificando o validando los resultados que obtuvimos en la pizarra, ¿de acuerdo? Entonces con eso terminamos pues este ejercicio y ahora vamos a ir a hacer un ejercicio de diseño. Muy bien, vamos ahora a pasar al segundo ejercicio, que es un problema de diseño, ¿verdad? Entonces, en estos problemas nosotros tenemos bastante libertad para nosotros definir qué criterios o qué variables queremos tomar para ciertos elementos, siempre y cuando nosotros cumplamos con las leyes de Kirchhoff, con la ley de Ohm y con las especificaciones que a nosotros nos están dando al inicio del ejercicio. Entonces nos están dando esta topología de circuito, donde noten que no tenemos un solo valor en los elementos, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que encontrarlos. Y nos están diciendo que tenemos que diseñar los valores de los elementos del circuito para que la tensión en la resistencia R2 sea de 4 volts y la tensión en R3 sea de 2 volts.
Luego nos están diciendo que la potencia disipada por cada resistencia no debe superar los 0,5 watts. ¿Ok? Esas son las especificaciones que nos están dando y nosotros tenemos entonces que diseñar el circuito y tomar muchas decisiones para entonces nosotros garantizar que nuestro diseño cumpla con estas especificaciones y con las leyes básicas que hemos visto durante el curso. Entonces, vamos a iniciar el proceso de diseño. Y vamos a ver entonces qué tenemos. Tenemos que la tensión en R2 tiene que ser de 4 volts y la tensión en R3 tiene que ser de 2 volts. Y nos están dando la polaridad para esas tensiones. Entonces tenemos que trabajar con esas polaridades. Noten que también hay una fuente de corriente controlada que se llama IB y que depende de una constante K por IX, donde IX es la corriente que fluye en esta dirección a través de R1. Ok, entonces tenemos que la tensión en R2 es igual a 4 volts y la tensión en R3 tiene que ser de 2 volts. Nosotros sabemos que si la polaridad de la tensión es esta, la dirección de la corriente debería de ser esta de acá. Esta debería ser I por R2 y esta de por aquí debería ser I por R3 para que tengan las tensiones esas polaridades. Ahora, nosotros podríamos calcular una cierta corriente para esas resistencias si nosotros definimos, por ejemplo, la potencia para esos elementos. No nos están dando un valor específico para esas potencias, pero nos están diciendo que tiene que ser menor a 0.5 watts. En ese rango de valores nosotros podemos escoger básicamente cualquiera. Es más, podemos decir que la potencia en R2 es igual a la potencia en R3. Perfectamente lo podemos decir y estaríamos cumpliendo con las especificaciones. Entonces yo puedo decir que vamos a seleccionar la potencia para ambas resistencias de acuerdo con las especificaciones que nos dieron. Yo voy a decir que la potencia en R2 va a ser igual a la potencia en R3 para simplificar las cosas, y como tiene que ser menor que 0.5 watts, yo voy a decir que esa potencia es de 0.4 watts. Y eso es de nuevo un criterio de diseño. Nosotros lo seleccionamos porque nos gusta ese número y ese número cumple con la especificación de potencia que nos dieron. Entonces, ya teniendo la potencia y conociendo la tensión en cada una de las resistencias, podemos encontrar las corrientes. Vamos a ver entonces cuánto serían esas corrientes. La corriente por R2 sería igual a la tensión en R2 nosotros lo que sabemos es que potencia es igual a V por I. Eso es lo que nosotros sabemos. Por lo tanto, la corriente por R2 es igual a la potencia de R2 dividida entre la tensión de R2. Ya dimos una potencia, tenemos la tensión que nos están pidiendo, entonces sería 0,4 dividido entre 4. Y esa corriente por R2 sería de 0.1 amperes, o sea 100 miliamperes, ¿verdad? Ok,
Ya tenemos la corriente por R2. Podemos hacer lo mismo con R3. Podríamos encontrar la corriente por R3 como la potencia en R3 dividida entre la tensión de R3, que de nuevo ambas las tenemos. Sería 0,4 dividido entre 2, ¿verdad? Que es la tensión que me están pidiendo que tiene R3. 0.4 entre 2 nos da una corriente por R3 de 0.2 amperes, o lo que es lo mismo 200 miliamperes. Perfecto, entonces ya tenemos las cantidades, las variables eléctricas en R2 y R3. Ya podríamos calcular cuánto vale R2 y cuánto vale R3. De acuerdo, entonces, ¿quién sería R2? R2 sería la tensión en R2 dividida entre la corriente por R2, utilizando ley de Ohm. Entonces, tensión en R2, 4 volts. Corriente por R2, 0,1 amperes. Implica que R2 es tendría que ser de 40 ohms. Y ahora vamos a calcular R3. R3 sería la tensión en R3 sobre la corriente que va por R3. Tensión en R3 nos pidieron que era de 2 volts. Corriente, 0.2 amperes. O sea, R3 tendría que ser de 10 ohms. Entonces ya tenemos los valores de R2 y de R3. Ok. Y tenemos valores de corriente, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que analizar el circuito para ver qué más podemos encontrar con esto que ya logramos descubrir o que ya definimos, ¿verdad? Porque realmente puede ser cualquier número siempre y cuando o va a depender de la potencia que nosotros definamos para esas resistencias. Ok, vean qué interesante. La corriente IX yo todavía no la conozco. No sé qué corriente está fluyendo por acá. No conozco la tensión de la fuente. No conozco la corriente de la fuente controlada. Pero vean que yo podría establecer una trayectoria cerrada en esta malla de aquí arriba. Porque yo conozco la tensión en R2, conozco la tensión en R3. Tengo la polaridad que necesita VA, por lo tanto yo podría establecer una trayectoria aquí y podría encontrar el valor de VA. Entonces digamos que yo voy a enumerar las mallas. Digamos que esta es la malla 1, digamos que esta es la malla 2 y digamos que esta de arriba es la malla 3. Entonces podemos aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 3 para definir el valor de VA con las tensiones que me dieron de R2 y de R3. Entonces vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en la 3. Voy a partir de VA. Entonces tendría VA menos, ¿verdad? Menos la tensión en R3, continúo, menos la tensión en R2, es igual a 0. O sea, VA es la tensión en R3 más la tensión en R2, ¿verdad? Ok.
Entonces VA sería V en R3 son 2 volts y V en R2 son 4 volts. La tensión VA que yo necesito es de 6 volts. Y ya tengo entonces qué tensión necesito acá. Yo ocupo 6 volts, aquí ocupo R2 era de 40 ohms, R3 de 10 ohms. Perfecto, me faltan estos 3 elementos de aquí abajo. Entonces esos son los que ahora vamos a ver cómo los calculamos dependiendo de las condiciones que tenemos ahorita en el circuito. Entonces seguimos. Vean que a la tensión VA yo no le pude dar cualquier valor. Yo no podía inventar el valor de VA porque VA tenía que cumplir con la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 3. Por lo tanto yo no podía decir, VA es 12 volts. No, porque VA está en una trayectoria donde yo ya conozco las otras tensiones que están en esa malla. Por lo tanto, VA solo puede adquirir un valor y es el valor que yo defino con las tensiones que a mí me dieron, ¿verdad? Entonces, VA yo no lo podía inventar. Lo calculamos a partir de las tensiones que conocemos en la malla. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con IA? O con R1 o con la fuente controlada. Para la fuente controlada, yo ya conozco qué corriente fluye por R3, pero no conozco qué corriente está fluyendo por VA. Recuerden que VA nada más está definiendo su tensión entre terminales. VA no me dice nada de cuál es la corriente que fluye por ella. Y los demás circuitos, pues los demás elementos que ya tengo, tampoco me están dando indicios de cuál corriente fluye por VA. Por lo tanto, en este nodo yo solo conozco una corriente que es la corriente en R3. Todavía no puedo encontrar IB. Si me vengo para acá, yo conozco la corriente en R2, pero no conozco cuánto vale IX, ni tampoco conozco la corriente que me está entregando la fuente de 6 volts. Por lo tanto, no puedo encontrar ninguna otra corriente en este nodo de acá. Pero en este nodo del centro, vean que yo conozco la corriente que fluye por R2 y conozco su dirección. De igual manera conozco la corriente por R3 y conozco su dirección. Por lo tanto, la corriente IA yo la puedo calcular si yo aplico ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. Es decir, la corriente IA yo no la puedo inventar porque esta corriente tiene que cumplir con la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo de aquí arriba. Entonces, esa corriente es la que vamos a calcular ahorita. Supongamos que este es el nodo B. Ok, entonces vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. ¿Y qué tendríamos entonces? Tendríamos a la corriente por R2 que ingresa, negativa, corriente IA que ingresa y corriente por R3 que sale, positiva. La suma de ellas me tiene que dar 0. Por lo tanto, la corriente IA sería igual a la corriente por R3 menos la corriente por R2. ¿Verdad? Paso ya para el otro lado y reacomodo estos dos términos que me quedan. Esas corrientes yo ya las conozco, las tengo allá arriba. Entonces la IA sería 0.2 amperes, que es la corriente I por R3, menos 0.1, que es la corriente por R2. Entonces la corriente IA es también de 0.1 amperes, o sea, 100 miliamperes. Ok.
ya encontramos otra corriente, que es la corriente IA. Listo. Ahora veamos qué más podemos hacer. Esa corriente IA no me dice nada de la corriente IX, porque tampoco conozco la corriente IB. Tampoco conozco la corriente de la fuente VA. Por lo tanto, si yo quiero continuar, tengo que tomar otra decisión de diseño. Entonces vamos a ver qué decisiones de diseño podemos tomar ahora. Bien, no sabemos nada de IX por ahora, ni tampoco de IB. Yo lo que voy a hacer es que voy a asumir una tensión para la resistencia R1. La tensión en R1 yo sí la puedo asumir, la puedo definir yo mismo, porque en la malla 1 yo no conozco la tensión en la fuente de corriente IA. Entonces tendría dos incógnitas, tendría la tensión en R1, la tensión en la fuente de corriente y la variable conocida que es la tensión en R2. Entonces yo podría definir una tensión para R1 y esperar que la fuente de corriente acomode su tensión a esa tensión que yo le voy a dar a R1. Entonces esa es una decisión de diseño que yo puedo tomar perfectamente. Entonces vamos a asumir una tensión para R1. Luego, como la corriente IX me dicen que va de arriba hacia abajo, yo voy a tomar esta polaridad para la tensión en R1. Voy a decir que esa es la tensión en R1 con esta polaridad. ¿Qué valor le voy a dar? Yo lo selecciono, yo escojo. Voy a darle, digamos, 8 volts, por decir algo. Tenemos infinita cantidad de opciones. Yo voy a definir que la tensión en R1 es 8 volts porque me gusta ese número. Entonces voy a decir sea la tensión en R1 igual a 8 volts, que está cercana a la tensión de VA, entonces me parece que es un valor conveniente. Bien, ya conociendo su tensión y conociendo que su potencia no puede superar los 0.5 watts, yo podría encontrar un valor para IX. Entonces, sea la tensión en R1 igual a 8 volts y la potencia en R1, vamos a decir que es ¿cuánto? Digamos que es de 0.4 watts, igual que la potencia que decidimos para R2 y R3. De nuevo, dos criterios de diseño, ¿verdad? Nosotros decimos sea la tensión en R1 8 volts y la potencia en R1 de 0.4 watts. De acuerdo, entonces la corriente IX, que es la misma corriente en R1, ¿quién sería? Bueno, potencia es tensión por corriente, por lo tanto corriente es potencia entre tensión. Ajá, y en este caso entonces sería de 8 volts entre 0.4 perdón, estoy haciéndolo mal, sería potencia 0.4 watts y tensión 8 volts. Entonces 0.4 entre 8 nos daría la corriente por R1.
¿Cuánto será 0.4 entre 8? 0.4 entre 8, 0,05 amperes. Que equivale a 50 miliamperes, ¿verdad? Ok, entonces aquí tendríamos corriente en R1 y ya tenemos tensión en R1, podríamos encontrar la resistencia R1. R1 sería tensión en R1 sobre corriente en R1, o sea 8 volts entre 0.05 amperes. Y R1 sería entonces de cuánto. Sería de 160 ohms. Ya tenemos R1. Y R1 entonces sería de 160 ohms. Perfecto. Nos queda nada más definir la corriente IB. ¿Quién será la corriente IB? Pero ahora vean que ya definimos un valor para la IX. La IX es de 50 miliamperes. Entonces, recuerden que R1 es una corriente, es un elemento que únicamente está conectado en la malla 1. Por lo tanto, si por R1 está fluyendo 50 miliamperes, esta IX sería la corriente de la malla 1. Y tiene que tener esta dirección porque IX le dimos esa dirección. Entonces esa sería la corriente de malla 1. Y como acabamos de decir, la corriente de malla 1 tiene que ser igual a IX, o sea 50 miliamperes. Esta es la corriente de malla 1. Ahora, la fuente de corriente controlada, IB, está conectada únicamente en la malla 2. Por lo tanto, ella me estaría definiendo la dirección de la corriente y la magnitud de la corriente en la malla 2, porque ella solamente está conectada en la malla 2. Entonces yo puedo decir que la corriente de malla 2 debería de tener esta dirección, ¿verdad? Y su magnitud tiene que ser la misma magnitud de la fuente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que la corriente I2 es igual a IB, por lo tanto es igual a K por IX. IX ya la conocemos. Entonces I2 debe ser igual a K por 50 miliamperes. Lo que pasa es que no sabemos quién es I2 y todavía no sabemos quién es K. Entonces I2 tiene que ser igual a 0,05 K. Entonces tenemos que ver cómo podemos encontrar I2 para entonces poder encontrar K, que es la ganancia de la fuente controlada de corriente. Entonces vamos a ver qué hacemos para encontrar esa corriente. De acuerdo, entonces vean que tenemos estos resultados preliminares y ahora estamos buscando las corrientes de malla. Ya encontramos una en la malla 1 con la corriente IX y ahora estamos tratando de encontrar la 2.
Sin embargo, entre la corriente 1 y la corriente 2 tiene que cumplirse una relación, porque en el medio tenemos esta fuente de corriente IA. Es decir, noten que la corriente I1 va de abajo hacia arriba y la corriente I2 viene de arriba hacia abajo. Se cruzan en el medio, se restan y nosotros sabemos cuánto tiene que dar el resultado. El resultado tiene que dar 100 miliamperes. Ok, entonces vamos a tomar esa relación para ver si nos sirve para encontrar I2. En la fuente de corriente ya nosotros tenemos que, como dijimos, la corriente I1 tiene que ser la más grande, porque ella es la que va en la dirección correcta indicada por la fuente de corriente IA. Es decir, I1 es más grande que I2. Entonces, I1 menos I2, resto porque, como dije hace un rato, ellas se están cruzando en el medio, van en direcciones contrarias con la dirección que yo le di a I2, y esa resta me tiene que dar 100 miliamperes, que es lo que la fuente me está entregando. La corriente I1 es conocida, por lo tanto la corriente I2 tiene que ser 100 miliamperes menos I1, ¿verdad? Despejando I2. Entonces I2 tiene que ser 100 miliamperes menos 50 miliamperes que yo tengo en I1. Entonces la corriente I2 es una corriente de 50 miliamperes. Ajá. Y ahora tengo que despejar el valor de K. Vamos a ver. Creo que cometí un error. Vamos a ver, esta pasa por... Sí, cometí un error. Hay que tener mucho cuidado con los despejes, ¿verdad? Vamos a ver, la I2 pasa positiva al otro lado, por lo tanto me quedaría I1 menos 100 miliamperes. Y la I1 son 50 miliamperes. Entonces la I2 tiene que ser de menos 50 miliamperes. Entonces quiere decir que esta corriente I2 va en el sentido contrario. Sin embargo, yo no puedo alterarle la dirección a I2 porque la fuente ya viene dada con una dirección y yo tengo que respetar esa dirección de la fuente controlada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el valor de K, que muy probablemente nos va a dar negativo, porque entonces K va a ser una ganancia negativa que nos va a indicar que la dirección de esta fuente controlada es en realidad la opuesta, ¿verdad? Para así entonces mantener la misma dirección que me está dando el diagrama. Porque nosotros tenemos que la corriente I2 es 0.05K y ya conocemos la corriente I2. Entonces finalmente yo digo que la corriente I2 es 0.05K, por lo tanto K es igual a I2 entre 0.05 y la corriente I2 es de menos 50 miliamperes, que en amperes, ¿verdad? Sería menos 0.05, esos son 50 miliamperes entre 0.05. Entonces K es de menos 1.
Entonces, esta fuente de corriente controlada en realidad es menos Ix. Es decir, va en la dirección contraria y tiene la misma magnitud de Ix, que era de 50 miliamperes también. Y ya con eso entonces estaríamos completando el diseño. Lo único que haría falta es, digamos, calcular la corriente que fluye por acá. Digamos que esta fuera IY, pero la podemos calcular aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, porque tenemos la corriente Ix y ya tenemos también la corriente en R2. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, tendríamos que menos IY, que ingresa, más IX, más I por R2, es igual a 0. Por lo tanto, la IY sería IX, que son 50 miliamperes, más la corriente por R2, que era de 100 miliamperes, nos da una corriente de 150 miliamperes circulando por acá. Entonces ya completamos el diseño del circuito, ya tenemos todos los elementos y ahora lo que vamos a hacer es ir a comprobar los resultados en MicroCAD. Muy bien, entonces vean que aquí estamos en MicroCAD nuevamente y entonces yo ya definí el circuito aquí en el espacio de trabajo con los valores para los elementos que calculamos hace un momento. Vean que R2 es de 40 ohms, R3 es de 10 ohms y R1 es de 160 ohms, ¿verdad? Ahora, la fuente de corriente dijimos que era de 0.1 amperes o de 100 miliamperes, mientras que la fuente de tensión independiente es de 6 volts. La fuente controlada de corriente que tenemos acá, que era IB, vean que yo le puse una constante menos 1. Entonces, acá en donde dice value de ganancia, vean que le puse un valor negativo, el menos 1, que es el valor de K que nosotros encontramos. Y pues tiene la dirección que originalmente nos dieron en el diagrama. En el elemento de corriente yo me traje la corriente IX, pasa por el elemento de corriente y retorna al punto original, ¿verdad? Para que entonces nosotros podamos medir IX y podamos encontrar el valor correspondiente. Ahora vamos a simular el circuito, por lo que vamos a ir a análisis Dynamic DC para ver corrientes, tensiones y potencias. Y vean que aquí están las tensiones de los nodos. Entonces en R2 tenemos tensión de 8 menos 4, 4 volts, que era lo que nos habían pedido. Y en R3 tenemos 4 menos 2, 2 volts, que sería la tensión en R3. Por lo tanto, nuestro circuito está cumpliendo uno de los parámetros que nosotros nos pidieron como especificación. Y ahora vamos a ver las corrientes. En R3 tenemos 200 miliamperes. En R2 tenemos 100 miliamperes. En R1 tenemos 50 miliamperes. La fuente efectivamente nos está entregando 100 miliamperes y por la fuente controlada tenemos 50 miliamperes en la dirección opuesta, como ustedes pueden ver acá. La fuente está entregando 150 miliamperes como nosotros habíamos predicho. Luego, si activamos las disipaciones de potencia, vean que en R3 tenemos potencia disipada de 400 miliamperes, igual en R2, igual en R1
por lo que entonces nuestro diseño cumple con las especificaciones. Ningún elemento resistivo tiene una disipación de potencia mayor a 0.5 amperes y está a 0.5 watts, y estamos manteniendo la tensión en la R2 y R3 dentro de los valores que nos habían solicitado. Entonces de esta manera comprobamos que nuestro diseño cumple con las especificaciones y por lo tanto está correcto. Y con esto pues vamos a terminar la clase de práctica de hoy y nos veríamos en un siguiente video para continuar pues con los temas de la tercera parte del curso. Entonces cualquier duda, cualquier detalle que ustedes quieran aclarar, pues me avisan y con todo gusto lo atendemos, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.